Voy a dar paso a Carmen, un momentín. Vale, pues Carmen Torrejón Guirado, ella es enfermera, es compañera en la universidad, actualmente es contratada predoctoral por el plan propio de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Enfermería. Realizó el máster oficial de la universidad denominado Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud y actualmente está matriculada en el programa de doctorado por la Universidad de Sevilla y el título de su ponencia es Fomentando la internacionalización del doctorado, pasos para una tesis en régimen de cotutela. Hola Ana, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir yo también mi pantalla. Muy bien, ahora sí estáis viendo la mía, ¿verdad? Ah, sí, como Sí. vi tu foto en la otra pensé que era... Sí, la presentación para que me pusierais cara antes de la cámara. Bueno, pues como ha dicho Ana, yo soy Carmen. Voy a hablaros sobre los pasos que tenéis que seguir en el caso de que quisierais iniciar una tesis en régimen de cotutela. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de contar mi experiencia en estas jornadas, que yo creo que además nos vienen muy bien a todos para orientarnos en este proceso de tesis. Estoy en el tercer año de doctorado y bueno, estoy realizando un convenio de cotutela entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Maastricht. Este régimen de cotutela surge porque, bueno, mi directora de aquí de la Universidad de Sevilla, Marta Lima, trabajaba sobre el tema de prevención de drogas y adopción de hábitos saludables y, bueno, yo estaba interesada en este tema de prevención porque veía a mucha gente a mi alrededor consumiendo concretamente cannabis, que es el tema al que yo me dedico. Y bueno, conocimos al doctor Hein de Vries en la Universidad de Maastricht, el cual es el creador del modelo iChain, que es un modelo de cambio de comportamiento. Y bueno, pues nos interesó mucho sus aportaciones, lo vimos muy adecuado para enlazarlo con mi tema de tesis y así surgió un poco el convenio de cotutela. Explicaros, porque no sé si alguno tiene idea de qué es un régimen de cotutela. ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Sabéis la diferencia que hay entre una cotutela y una mención internacional, por ejemplo? Bueno, pues el régimen de cotutela, como os digo, es la elaboración de la tesis, pero en este caso tendríamos al menos 2 investigadores de distintas universidades. En mi caso, por ejemplo, tengo 3 directores, uno aquí en la Universidad de Sevilla y 2 en la Universidad de Maastricht. Como os digo, el régimen de cotutela no se debe confundir con la mención internacional, ya que no es lo mismo. Podéis tener acceso a ambas cosas, o sea, podéis hacer la tesis sin cotutela y sin mención internacional, con solo mención internacional, con solo cotutela o con mención internacional y cotutela, ¿vale? Y bueno, en el caso de la Universidad de Sevilla, todas estas cuestiones se llevarían a través de la Escuela Internacional de Doctorado, aquí, como sabéis, en el pabellón de México. En cuanto a los requisitos para establecer, o sea, para cumplir con la cotutela, pues tendríamos que, como os he dicho, la tesis debe ser supervisada por al menos 2 doctores de esas 2 universidades en las que vamos a realizar nuestro proceso de tesis y haber hecho al menos una estancia de 6 meses mínimo, ¿vale? La institución extranjera con la que vais a establecer el convenio.
tanto los periodos de estancia como las actividades que vais a reflejar en esas estancias tienen que venir reflejadas, que quedar reflejadas en el convenio de cotutela. Las estancias podéis hacerlas poco a poco, o 6 meses del tirón, o 3 meses primero y otros meses después. Lo único que como sabéis, se necesitan periodos de al menos 30 días para que se contabilice la estancia. Bueno, con respecto a la documentación que sería necesaria para empezar el desarrollo de un convenio de cotutela, ¿vale? En primer lugar, necesitaríamos un informe de la comisión académica sobre la cotutela de la tesis doctoral, ¿vale? Todos estos o sea, toda esta documentación que voy a comentaros viene, en el caso de la Universidad de Sevilla, en la página de impresos de la Escuela Internacional de Doctorado, ¿vale? Imagino que todas las escuelas internacionales de doctorado tendrán este apartado en su página web. En segundo lugar, el segundo documento que necesitamos tener sería la carta de admisión del centro de receptor, ¿vale? Con una serie de datos, el nombre de la persona que se va a encargar de vosotros, es decir, vuestro director o codirector, la dirección, el email, en fin, datos personales. Y en tercer lugar, tendríamos que solicitar una formalización del convenio de cotutela, ¿vale? Que es una solicitud, ya ahora os voy a poner un par de ejemplos para que podáis echarle un vistazo a los documentos. El cuarto punto sería los impresos de compromiso documental y de supervisión y la solicitud de sustitución del director, que bueno, aquí en el documento M06 me gustaría puntualizar que aunque se titula solicitud de sustitución del director, no es que vayáis a sustituir el director que ya tenéis aquí en la universidad por el extranjero. En ese documento lo que aparecen son unos apartados para que simplemente añadáis a los nuevos directores, ¿vale? Y bueno, por último, y lo más importante y costoso de elaborar, tendríamos el convenio de cotutela, que en los países extranjeros pues, se suele llamar agreement, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo de mi convenio de cotutela, ¿vale? Como podéis ver, aparece en un apartado la documentación escrita en inglés y justo al lado la documentación escrita en español, ¿vale? Este documento es bastante difícil de elaborar porque vais a tener que estar preguntando a ambas universidades cuál es la normativa y el reglamento que cada una de ellas sigue, y va a tener que ser supervisado numerosas veces por ambos gabinetes jurídicos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a comentar un poquito el procedimiento porque la verdad es que es bastante largo. Yo llevo ya casi un año en él y todavía no lo he finalizado. Y bueno, pues el primer paso que tendríamos que seguir para iniciar el proceso de cotutela, lógicamente, sería estar matriculados en ambas universidades. Yo, en mi caso, estoy matriculada en la Universidad de Sevilla y también en la Universidad de Maastricht. Es decir, tenemos que realizar todo el proceso del papeleo 2 veces, adaptarnos a los requisitos de cada universidad, etc. Una vez que os hayáis matriculado, pues le podéis proponer a vuestros directores, que lógicamente querrán empezar el tema de la documentación, el convenio de cotutela y los documentos que hemos visto en la diapositiva anterior. Y bueno, como consejo personal, os diré que no sería conveniente que tuvierais más de 3 directores, porque cuando hay un cuarto director, el tema de papeleo es un poco más complicado. Hay que rellenar algunos documentos más, justificar muy bien por qué hay un cuarto director, y el trámite burocrático se hace un pelín más complicado de lo que ya resulta. Bueno, en mi caso, pues yo primero lo elaboré, elaboré el convenio de cotutela, y con la responsable de convenios de cotutela de aquí de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Que es doña Ana María Moreno Barea.
en la página web de la Escuela Internacional de Doctorado, en el apartado de directorio, podéis encontrar su email, ¿vale? Por si os hace falta. Pues me puse en contacto con ella porque, bueno, ella es la que os puede guiar en todo este proceso, la que os puede enviar los documentos que tenéis que cumplimentar en el caso de que no lo encontréis en el apartado de impresos, y es la que se encarga un poco de revisar el documento. Una vez que ella lo revisa con vosotros, lo que habéis escrito, lo que habéis pactado en ese documento, se envía a la universidad extranjera y ahí se hace el mismo procedimiento. Revisan los requisitos y las puntualizaciones que habéis hecho en el convenio de cotutela y se decide si están de acuerdo en aceptarlo o no. Una vez que ambas universidades más o menos parece que están de acuerdo, entonces se envía al gabinete jurídico de ambas universidades para finalizar el convenio, ¿vale? Es muy importante, como ahora voy a explicar, que en ese convenio de cotutela puntualicéis todos los datos de los tribunales de tesis, cuántas personas, en qué idioma vais a exponer la tesis, dónde, gastos económicos, etcétera, ¿vale? Y bueno, como os he comentado, voy a hacer una serie de puntualizaciones, de aclaraciones, que creo que son importantes a la hora de elaborar este proceso de régimen de cotutela. En la página web de la Escuela Internacional de Doctorado, ¿vale? Está la normativa de estudio de doctorado que ya he comentado antes, han comentado otras compañeras. Y bueno, yo os aconsejo a todos que le echéis un vistazo porque es bastante nueva, como veis del 24 de febrero de este año. Han surgido algunas modificaciones con respecto a años anteriores y creo que sería interesante que todos le echarais un ojo. En esa normativa, en el capítulo 7, en la sección 5, ¿vale? Tenemos el artículo 70 y el 71 que están referidos al régimen de cotutela, ¿vale? En esta sección, pues los aspectos más relevantes, ¿vale? Sería que, bueno, aunque vais a participar, estáis matriculados en 2 universidades distintas, solo va a haber un único proyecto de tesis, ¿vale? La matrícula, como os he explicado, tiene que ser anualmente en ambas universidades. La redacción de la tesis, normalmente al trabajar con una universidad extranjera, es en inglés, aunque en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, pide que el acta oficial de lectura se traduzca oficialmente al castellano, ¿vale? Estas cuestiones tenéis que tenerlas en mente para el momento de defensa de tesis. Y bueno, estaría bien que en el convenio, como os digo, redactarais el tema de la financiación del acto de defensa. ¿Dónde será? Si será en la universidad extranjera, será aquí, cómo lo vais a hacer, para que todo quede muy claro y no tengáis problemas cuando llegue el momento de defensa. Para optar a una tesis en régimen de cotutela, ¿vale? Tenemos 2 modalidades. La modalidad A, ¿vale? Consistiría en que vais a obtener el título de doctor por la Universidad de Sevilla y en ese mismo título aparecería convención de tesis en régimen de cotutela con la universidad tal. Sin embargo, la modalidad B significaría que vais a obtener un título de doctor por cada universidad. Es decir, serían 2 títulos de doctores. Uno por ejemplo, en mi caso, uno por la Universidad de Sevilla y otro por la Universidad de Maastricht. En el caso de la modalidad B, como os digo, es especialmente importante que traduzcáis al final de la tesis al castellano el acta final, ¿vale? Y bueno, respecto a la defensa, es importante que solicitéis a la comisión académica del programa de doctorado de manera previa la admisión a este trámite y que antes en el convenio, como digo, hayáis especificado dónde lo vais a hacer, puesto que el acto de defensa debe ser único, ¿vale? Es decir, o en una universidad o en otra. Y bueno, esto es todo lo que tengo que contaros de momento sobre el convenio de cotutela. Si tuvieseis alguna duda, os he puesto también aquí mi contacto, porque la verdad es que es algo un poquillo denso si no estáis familiarizados con el contenido. Os he hablado un poco de muchas normativas, muchos documentos y
y entiendo que la información es un poco difícil de procesar, así que si tuvieseis alguna duda o necesitarais la presentación, me podéis consultar, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Yo creo que es de mucha utilidad y muchas veces tengo mucho desconocimiento de esta opción. Además, creo que Carmen Gallardo al principio de la jornada resaltaba y destacaba el hecho de que bueno, se hacían muy pocas y nos motivaba para que se siguieran haciendo, ¿no? Se añadiera más gente. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a la siguiente compañera. Vale, yo creo que están con las felicitaciones. Dan las gracias por Gracias. el chat. Gracias, Carmen.